Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos. Estamos haciendo Buenas y Santas por esta señal Santa María, el canal de la vida. Usted ya sabe que de lunes a viernes entre las 20 y las 21 nos encontramos en esta suerte de programa que hacemos desde los estudios de televisión del Grupo Educativo Marín para poder compartir noticias de la Iglesia, de la Argentina y el mundo, y también de esta parroquia suya, la parroquia del barrio, y hablar de los temas que nos ocupan y preocupan, porque habitamos el mismo planeta y seguramente tenemos muchas veces las mismas preocupaciones. Estoy acompañado en el día de hoy, miércoles, por el amigo del doctor Carlo Matucci, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien, Roque. Mirá, 1 kilo, y yo te digo más o menos medio kilo más de yapa. 1,5 kilos entonces. Sí, ese más o menos, ¿no? Esa yapa que me han dado. Esa expresión maravillosa de Carlitos Balá, ¿no? Exacto, sí, él decía de los pancitos, pero no importa. Yo, como tenemos una inflación galopante, entonces ya más o menos la yapa te tiene, porque así te lo cobran también. Sí, no tenga al duda. productor le están pagando 80 centavos el kilo. 1 kilo y 3 pancitos. Sí, poner. Bueno, me alegro que esté bien. Hoy es un día donde el protagonista vuelve a ser el frío. Uno de los tantos protagonistas, el menos agresivo que tenemos es el frío. Sí, pero viste qué hermoso día. Un día maravilloso, la verdad, con un Precioso. sol a pleno. Lo que pasa que uno con este tiempo, después vamos a hablar, ¿no? Un poquitito de cómo cuidarnos con el doctor Matucci en este bloque de salud que le dedicamos todos los miércoles cada vez que nos visita, porque este frío confunde, ¿no? Este frío confunde, porque el que se abriga mucho le dicen, no tenés que estar tan abrigado, el que se va con poca ropa le dicen que no. Hay personas que tienen una resistencia bárbara y uno ve con camisita y saco nada más, algunos que van a trabajar como estoy yo ahora. Yo estoy así porque... Ahora, cuando te vi esta mañana, que parecía que venías del polo de la base Marambio. Usted me lo dijo, qué abrigado que estás. Y le digo, y sí, porque estoy entrando y saliendo y esto es malo, me tengo que cuidar la garganta. Claro, ahí viene el asunto. Ahí viene el asunto. Es saber, cuando estás, por ejemplo, ahora, viste, estás bien veraniego, para estar en Buenas y Santas. Bien. Así. Pero esta mañana parecía estar entonces. Si recién estaba entrando macanudo, entonces, ¿qué tenés que hacer? Desabrigarte. Es lo primero. Desabrigarte. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, además de estar con la gente que nos rodean, está el ambiente climatizado de una manera u otra, siempre. Acá estamos climatizados, vos fíjate los watts que tienen de potencia estas luces, ¿no? Tremendo, ya sí. con solo eso ya está calentando el ambiente, ¿no? Muy bien, entonces, eso es importante y es lo que hay que transmitirle a la familia para que lo haga, porque si no, en el propio hogar se producen los gradientes de temperatura, que son los que enferman. Yo veo en el propio hogar. Yo veo, sí, esto es verdad, muchas veces pasa esto. Veo a los bebés que van con los carritos y las mamás y parecen matambres, ¿veo? Sí, ¿Está sí, bien? El niño tiene que tener por lo menos las manos y la carita, tiene que tenerla al aire, para que él perciba la sensación sobre su piel. Le ponen mitones, los gorritos, se le ven los ojitos de casualidad. Ayer vi uno con los ojitos tapados, ¿no? De casualidad, y no es bueno. No es bueno eso. No es bueno. No es bueno. ¿Me Pero yo, por ejemplo, diría que está bien, hay que abrigarlo lo más posible. Taparlo. No, abrigalo. Pero son matambres, algunos son, usted lo ve durito, parecen los tipos... Pero no puede ser eso. No puede ser. Porque él tiene que conocer, hasta entonces la sanción, y la madre es muy fácil. Ella dice, bueno, muy bien, yo lo voy a abrigar, y ahora, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Empiezo a sacarle algo? Entonces ponerle abrigo de manera tal que cuando llegue a un determinado lugar no lo deje así. Claro. Porque cuando salga va a ser terrible eso. Porque el chico estuvo sometido a, yo podría llamar, viste, allí, tipo San Lorenzo. Deme vuelta al otro lado. Bueno, así. Claro. Un grille. Un grille. Bueno, doctor, la salud, que es un tema que nos preocupa, seguramente volverá a salir en algún momento de Buenas y Santas. Este programa que le contábamos, lo hacemos con mucha humildad, pero con muchas ganas, con mucha energía, día tras día, para poder llegar a su hogar y compartir noticias, para poder compartir, como en el día de ayer, un programa interesante donde Laura Heinzelman mostraba este programa sobre por
qué debemos tener una religión, donde tuvimos un cierre que fue muy reconocido por la gente, un maravilloso violinista interpretando el tema a mi manera, en un homenaje a Frank Sinatra, y hoy vamos a tener también un cierre musical porque encontramos que a nuestros amigos les gusta, ¿no? La buena música, les gusta descansar un poco en alguna orquesta, en alguna... Y ese va a ser bárbaro, el de nuestro cierre. Exactamente, eso lo vamos a dedicar a un argentino que tiene triple nacionalidad, sí, sí. ¿no? Sí, por lo menos triple. Por lo menos triple. Española, palestina, israelí, judía, sí, judía y de inglés, Inglaterra. Borenbein, porque ¿no? las mujeres de allá, sí. De Borenbein. Vamos a estar hablando de este gran y talentoso director de orquesta que estará en el día de hoy interpretando para su santidad Benedicto XVI en el día de San Benito, del que vamos a hablar enseguida con el doctor Amatucci. Primero, vamos a hacer al revés. Vamos a hablar de San Benito y después nos vamos a meter en los llamados telefónicos. Pero, por favor. Voy a cambiar el orden porque algunos de los llamados nos llaman. Ayer yo, doctor, hice un comentario sobre el tema de la inseguridad en la que estamos todos envueltos, lamentablemente, donde la estamos padeciendo absolutamente todos, y salieron muchos comentarios y salió el tema de la droga. Entonces, como para tener un hilo, vamos a hablar después del santo. Por eso, santoral del día de hoy aquí en Buenas y Santas. Nos detenemos en la figura de San Benito de Palermo. Ahí está. Y en todo caso de rosa. Pero eso lo vamos a hacer para el 20 de noviembre, ahí está. El Día de la Soberanía Nacional. Está, ahí Muy está, bien, ya lo anunciamos. Ahí está. Palermo es por el lugar de claro, origen, de San Palermo. Benito, ahí estaba su cuartel general, estaba su mansión. Ahí a una Y chanza, estaba Manuelita. una broma que hacían recién de este tema San Benito de las cañitas. De las cañitas, porque ahora le bien. hemos cambiado los nombres, ¿no? A todos los... Y va una señora que almuerza muchas veces. Ah, exactamente, la señora Mirta. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta que esto es polifacético, familia, verdad? Aparte usted la nombra a Mirta, yo le tengo un cariño muy grande, un respeto muy grande. Fue compañera de colegio de una tía mía. No me diga. Claro, porque ella son de Santa Fe. Claro, estudió pero ella es de Villa Cañas. Villa Cañas, provincia de Santa Pero Fe. le gustan las cañitas. Le gustan las cañitas, pero estudió en Rosario, en un colegio. Estudió en Rosario. Estudiaron en Rosario, ella y su hermana, y eran compañeras de colegio de una de mis tías, y mi mamá eran amigas. O sea que nosotros estamos todos metiendo, ¿sabés qué? Porque alguno dice, pero este viejo se va por la rama. Pero son mellizas. Son mellizas. Y nosotros vamos a hablar también de los mellizos hoy en San Benito y su hermana escolástica. Cuénteme, a ver. ¿Te das cuenta? Cuénteme. Familia, miren qué importante porque dijimos que vamos a terminar con alguien que va a hacer un homenaje hoy. Y ese homenaje es a nuestro Santísimo Padre Benedicto XVI. Y Benedicto XVI, precisamente, quien asumiera la cátedra de Pedro el día 17 de abril del 2005, en su primera audiencia pública de los miércoles, en ese momento coincidió 27 de abril de 2005, explicó a su audiencia por qué había asumido como Benedicto XVI. Y le dijo que lo hacía precisamente honrando a dos figuras que lo admiraron siempre. Primero y fundamental, a Benedicto XV, llamado el Papa de la Primera Guerra Mundial, que fue tan extraordinario su acción, como después lo fuera también Pío XII, pero en este caso Benedicto XV, fue quien alertó sobre los problemas de la guerra, pero fundamentalmente más, él les llamó la atención a los ganadores de ese conflicto bélico, las implicancias que iban a tener todo lo impuesto al vencido. Y dicho y hecho, ¿no? Lo que pasó, lo grave hecho con los alemanes, luego tuvimos la confrontación en la Segunda Guerra Mundial. Ya todo previsto y predicho y puesto de manifiesto por Benedicto XV. Ese primero. Y segundo, ¿saben, familia? Por Benito de Nursia, a quien me voy a referir a un instante, pero quiero dejar plasmado para que vean la importancia de esto, en Benedicto XVI, que Benito es el patrono de Europa y fue el que evangelizó la parte central de Europa. Por eso es tan importante su acción
que él los tiene en tanta estima. Y fundamentalmente porque donde también evangelizó y se lo estima enormemente, y por eso, después cuando lleguemos al final de, si me lo permite Roque, porque veo como acá los tiempos nos abruman, pero a mí me gustaría ver, porque todo está tan relacionado, ¿viste? Como en la región de Baviera, donde él nació, en nuestro querido Benedicto XVI, allí se los quiere enormemente a la elección de San Benito como tal, por haberlos, ¿cómo podría decir?, evangelizado, pero fundamentalmente por los benedictinos que allí hay. Claro. Y un comandante del ejército alemán, opuesto al nazismo, pero obediente por disciplina a lo que había que hacer, él fue el que evitó la masacre de los, ¿cómo se dice?, los monjes en Monte Cassino, cuando los norteamericanos bombardearon con 400 toneladas de bomba Monte Cassino. Milenario ello, pues esto fue en 1944, el 15 de febrero, y vos fijate que eso fue construido en el año 529. Qué ataque, ¿no? Y lo arrasaron todo, 400 toneladas de bomba. Qué locura. Entonces, ¿sabés por qué decían ahí? Porque decían que ahí estaban, en el monasterio, estaban los alemanes. Claro. Y los alemanes no estaban, gracias a que era el comandante de todo, y como católico que era, este alemán, Segel, como católico que era, y fundamentalmente amado de los benedictinos, aquí que evitó que las tropas estuviesen ellos, sí, por supuesto, en ese montículo que tiene 1000 metros de altura sobre la ciudad de Cassino. Entonces, ¿qué pasó con todos los que estaban en Cassino? Fueron allá, fueron recogidos por los monjes. Y este hombre no permitió, mi querido, que estuvieran los soldados dentro del monasterio, pero sin embargo, sabiéndolo, igual los norteamericanos atacaron, destruyeron todo eso. Menos mal que fue reconstruido, porque no podía ser de otra manera. Yo recién supe anoche, después de estudiar todo esto, que gracias a este comandante alemán, toda la biblioteca y todos los códices que tenían y muchas de las obras de arte fueron enviadas un año antes al Vaticano por este oficial alemán. Bueno, se salvaron. ¿Viste? ¿Vos te das cuenta que hermoso? Sí, pero 1000 años de la humanidad, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Bueno, siempre la violencia. Entonces, familia, destruye, ¿no? Ahora vamos a Benito de Nurcia. Nurcia, una ciudad a 100 kilómetros de Roma, al norte, en la provincia de Umbría, y nació en el año 480, y tenía la única hermana, que era melliza entonces, escolástica. Los padres estaban muy bien económicamente, entonces cuando llegó la época de educarlo, ahí en la niñez, fueron a Roma. Allí estudiaron y él fundamentalmente fue muy bien formado, y cuando vio que lamentablemente la decadencia moral de Roma en ese momento, no solamente en los laicos, en la iglesia, los asesinatos de reyes, de eclesiásticos, de todo eso, entonces dicen, más me voy, habrá dicho, más me voy. Salió del mundanal ruido y se dirigió hacia el este, allí a 80 kilómetros, era una zona en ese momento desértica y ya estaban las estribaciones de los Apeninos, y ¿qué hizo? Se fue allá y se metió en una cueva. La zona se llama Subiaco. Ajá. Ahí, en una cueva. Ahí permaneció 29 años. 29 años, él solito, pero claro, al tiempo fue conociendo, porque venían algunos, que estaban también radicados, otros ascetas, otros eremitas, que se decía sus ermitas, estaban ahí más o menos cerca de este río que es tributario precisamente, el Arne, que es tributario del Tíber, y de allí precisamente unas aguas hermosas, cristalinas de toma. Él estaba allí, era un paraíso suyo, y estaba en la soledad dando. Pero al tiempo entonces apareció Romano, que era un monje, que tenía él allí una comunidad cercana,
y de tanto en tanto lo venía a visitar y le traía comida hecha por los frailes, ¿no es cierto? Venía a visitarlo. Pero empezó a correrse ¿cómo podría decirte? La fama de su santidad, y entonces muchos venían, se acercaron. Cuando vinieron muchos dijeron, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, voy a crear 12 monasterios, por vio la cantidad que había, entonces vio que habrá tenido 244, tenía una gruesa. Una gruesa. Pero entonces a esos dos se le puso un prelado, o sea, el encargado de ellos, y en cada uno de estos. Él se hizo otro para sí, y el grupo de elegidos, que eran los que estaban más preparados para poder hacer su obra de llegar al mundo, conocido en ese momento, a través de la orden que él creó, previo a hacer la regla de 73 ítems, pero estricta como ella sola, y de ahí salió el ora et labora. Rezá, pero anda a trabajar. Está bien. Anda a trabajar, pero anda rezando. Ora y labora. ¿Sí? ¿Te parece bien? Bien. Hasta ahí vamos bien. Aquí, que le encargaron, como falleció el abad de otro monasterio, le pidieron a ver que se hiciese cargo él. ¿No va que era tan licenciosa la vida que llevaba que lo quisieron envenenar? O sea, le presentaron, menos mal que cuando lo iba a comer, un cuervo le retiró la presa esa que iba a comer envenenada. Y entonces dice, mame nevado, y se fue. Se fue. Mirá vos, ¿no? Familia, se fue. Se fue unos kilómetros hacia el sur, en la zona que da a la Campania, donde está entre ella Nápoles. Se retiró al sur. Esa es la zona donde quiso ir a formar esto, se llama Cassino. Pero ese Cassino está en la llanura y el monte está a 1000 metros de altura, y allí, en donde estaba emplazado un templo pagano, él edificó, por supuesto de ruido, él edificó su famoso monasterio, basílica hoy día, de Monte Cassino. De ahí el nombre. Mire. De ahí viene. En ese momento, entonces, eso fue en el año 529, llamó a su hermana, que había sido dedicada por sus padres, como oblata, la había sido dedicada a ser también una mujer de vida religiosa, entonces la puso como abadesa del convento de las monjitas, que estaba más o menos próximo a ellos, pero allí en la base, ¿no? Y de allí está que los hermanos se encontraban, vos sabés, Roque, una sola vez por año se veían. Ajá. Una vez al año, entonces salían y él iba a buscar a su hermana, y allí, en una propiedad de unas familias conocidas, ellos permanecían ese día hablando místicamente, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero en esa oportunidad, la última en encontrarse, que fue en el año 543, en el mes de febrero, ¿qué hizo Escolástica? Viendo próxima su muerte, pedía a su hermano que se quedara esa noche charlando con ella. Él dice, no, yo no voy a romper la regla que yo mismo he dado. Entonces, me voy. No, pero quédate. En eso ella se inclinó, empezó a pedirle a Dios, y eso que había sido un día como el día de hoy, familia, pero extraordinario, ni una nube en el firmamento, aquí que se puso todo negro y se levantó una tempestad terrible, y entonces el pobre Benito se tuvo que quedar. Entonces, al amanecer, cuando ya entonces empezó el tiempo a levantar, como diría, se fue a su monasterio. 2 días después, estando él así en oración, vio en visión el cuerpo de su hermana, del cual salía una paloma, y ahí se dio cuenta que su hermana había muerto y había ingresado a la paz celestial. Esta historia que cuenta
el doctor Amatucci, que tiene que ver con un hombre llegado a la santidad, San Benito, esta abadía o este lugar en Montecassino, no sé si tenemos la imagen para publicarla, para ponerla en la pantalla, le pregunto al director, ahí está, es esta imagen maravillosa de este templo que se construye justamente sobre las ruinas de un templo pagano. Esta historia de su hermana, bueno, habla de una iglesia, doctor, que ha tenido con el correr de sus años y de la historia mucho que ver, ¿no?, con lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Usted hablaba al principio del bombardeo, de los buenos de la película, ¿no?, de los norteamericanos, que siempre son los buenos de la película, sobre bombardear sobre los lugares de la historia, los que han formado la cultura y demás. Esto es Buenas y Santas, de alguna manera, ¿no? Un programa que con cada uno de los que nos acompañan jornada tras jornada, con sus cualidades, sus talentos y habilidades, nos van mostrando, enseñando. Mucha gente me dice, qué bueno, ¿no?, todo lo que yo aprendo gracias a este programa. Y bueno, se aprende porque pasan cosas como esta, ¿no? Uno quiere hablar de un santo y lo más fácil de decir un santo a lo mejor es lo bueno que construyó, su palabra, su obra. Pero bueno, ahí atrás de cada uno de ellos hay historias realmente importantes y acá con el doctor Amatucci acabamos de recrear justamente la vida de este hombre y su historia. La familia tiene que saber que hoy había 17 santos, pero creí oportuno hablar de quien creara esta orden, la de los benedictinos, tanto la rama masculina como la femenina que acabamos de ver, y en nuestra diócesis tenemos precisamente la abadía de Santa Escolástica. Claro. Entonces no podíamos pasar inadvertido. No, y además yo mientras lo escuchaba hablar pensaba en esto de los benedictinos y dije, a ver, con el tiempo la Iglesia ha perdido estos personajes tan gigantes, ¿no? Es como que hay en este tiempo, uno tuviera esta impresión, vuelvo a repetir, lo pregunto, como que no aparecen grandes personajes en la Iglesia como estos que usted acaba de nombrar, pero equivocadamente, equivocadamente, porque si uno se detiene y empieza a mirar, hay muchos que están haciendo, trabajando por la Iglesia y por el mundo, por la humanidad, ¿no?, desde distintos lugares. Pero por supuesto, por eso a veces cuando Roque me pregunta, ¿y hoy quién puso en el bolillero? Y yo trato de poner a algunos de nuestra época, fundamentalmente, fíjense, solo con lo que pasó, con la Guerra Civil Española, la cantidad de mártires que han provocado los comunistas allí en esa guerra civil fue espantoso, pero para gloria de Dios ver que dieron testimonio, y entre ellos un argentino. ¿Me expreso? Entonces, esto es de suma importancia. Ahora, y la Segunda Guerra Mundial, y los alemanes, fíjate, tenemos la suerte de conocer, por ejemplo, a Edith Stein, que es benedicta, precisamente, es una de las mujeres, ella conversa judía, ¿no es cierto?, que siendo una filósofa, se puso de carmelita descalzo, y ella murió también allí, precisamente en los campos de concentración. Uh-huh. Pero tanto los belgas que han tenido, han sido muertos tanto, porque generalmente siempre decimos, murieron tantos judíos. Sí, pero perdón, murieron muchos católicos, y muchos por dar la vida por otro judío. Sí, señor. Bueno, doctor. Es así. Haciendo Buenas y Santas, por esta señal Santa María, tenemos un teléfono, el 4512-3807, tenemos un correo que es pereira@marin.edu.ar y tenemos algunos llamados. Por ejemplo, una amiga, Edith de Moreno, le gustó mucho el programa con Laura Heinzelman que presentábamos en el día de ayer. Hay varios que hablan de Laura Heinzelman, esta joven catequista que tiene su canal de YouTube en el que expone en realidad estos programas como el de ayer. Usted puede volver a verlos en www.youtube.com/Grupo Educativo Marín y vuelve a repetirse los programas que estamos dando. Y Laura Heinzelman tiene su propio canal de YouTube y comparte este material con nosotros. María es de Villa Devoto, tiene un hijo de 16 años y pide que nos comuniquemos por algunas inquietudes que tiene. También nos llamó Nancy Gutiérrez
Pascual de Aedo, Pascual Bevilacqua, que yo ayer hice, doctor, una referencia a un número de la inseguridad que es realmente preocupante, alarmante y cierto, ¿no? Que habían fallecido 18 personas en 36 días, y me dice, bueno, yo tengo datos de que son más las personas que mueren a causa de la inseguridad todos los días. Más allá de los números, nosotros entendemos, porque no nos gusta entrar en las estadísticas, lo que nos gustaría es que esto se termine o que aparezca la solución para este flagelo que estamos viviendo, que viene de la mano, lo decíamos ayer, tanta inseguridad para aquellos que quieren negar la droga como uno de los factores, no es el factor determinante, pero es uno de los factores claves para que esta locura que se está viviendo en las calles de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, porque yo ayer también decía, doctor, no sé si llegó a ver el programa, que hoy por hoy, yo digo mucho esto, Buenos Aires y el conurbano, porque el interior comienza a tener el efecto de la piedra en el agua, ¿no? Comienzan a llegar los hechos de inseguridad, pero no es todavía agigantado como acá. Pero ya están en las grandes marcha. ciudades, Cañuelas, estos pueblos grandes o pequeñas ciudades, como uno lo quiera tomar, el asesinato de los 2 comerciantes. Otra amiga que me llamaba con respecto a la inseguridad, me decía, se llama María de Olivos, le agradezco el dato, que este caso de Nicolás Castillo, este joven que lo mataron para robarle el celular, que yo dije que salía de bailar, bueno, ella me dice no salía de bailar, salía de su hogar a las 6 de la tarde para ir a Paso del Rey. Corrijo esto porque a ciencia cierta o a verdad de la información, para ser correcto, este debe haber sido la sucesión de los hechos, salió de su casa y no de un boliche. Lo que no cambia es el asesinato absurdo de a una persona que la matan a un pibe para sacarle un celular. Chicos jóvenes, que pueden ser nuestros hijos, abuelos, que pueden ser el nuestro, adultos, que podemos ser nosotros. Digo, esto es lo que está sucediendo. Uno mira con mucho espanto en la televisión, las cámaras de seguridad hoy muestran cómo estas llamadas, estos grupos de jóvenes pirañas, que son delincuentes malvivientes, hasta yo le diría no voy a decir nada más para no mezclar, pero digo, uno ve cómo invaden a la persona que camina por la calle y le saquean, lo humillan, etcétera, etcétera. Y la gran pregunta, ¿no?, es cómo se corta todo esto. Y acá se va a cortar todo esto, repetimos, cuando haya una verdadera voluntad política de actuar en este tema. Y la gente sea ciudadana. Y la gente sea ciudadana y se comprometa. Por favor, familia, tenemos que dejar de ser simplemente habitantes, hay que ser ciudadanos. No se queje si no se queja. Claro. Es así. Está perfecto. Yo coincido. Por eso yo admiro a esa gente que con frío y todo lo demás han salido a la calle a pedir justicia por esas personas que están matando. Porque mencionabas vos que eran 18, 36. Ahora ya te llevamos, ya son 19 personas, o sea, en 38 días. Sí, acá en la Argentina, yo vuelvo a hacer esta aclaración. Hablamos, no somos un programa que se especializa en temas de política, de seguridad y de economía. Tratamos de hacer un programa que habla, como decimos siempre, de noticias de la Iglesia. La Iglesia se involucra fuertemente en este tema, claro. Y ahora lo vamos a decir por qué. Pero también hablamos de estos temas que nos ocupan y nos preocupan, porque habitamos, decimos siempre al principio, el mismo camino que ustedes. Estamos en la misma ciudad, en el mismo barrio, en el mismo mundo, en el mismo país. Por eso estos temas creo que... Y lo que acaba de decir el doctor es muy cierto. Mire, usted dijo esto y me hizo a cuento la movida para mí más grande que hubo en algún momento en la República Argentina por la inseguridad, que la generó la muerte de Axel Bloomberg, claro, con su padre, Juan Carlos Bloomberg, que después políticamente fue destruido con toda la intención de borrar, toda la intencionalidad por lo del famoso ingeniero. Porque un día sacó una tarjetita, así como yo voy a hacer ahora, ¿no? Sacó una tarjetita y digo, soy ingeniero, y como yo mentí, porque no soy ingeniero. Claro, él no mintió. Él no mintió. Faltó a la verdad, se puso un título que no importa, pero mire dónde nos quedamos. Nos quedamos en la tarjeta y en el título que tiene o no tiene este hombre, y dejamos caer una causa que era de todos, que cada vez sumaba más. Menos mal que el procurador de la Nación, ese sí que le hizo bien grande, no fue. No fue. ¿Viste? Ayer, ¿sabe cuánto hubo en Cañuelas? Me decían, creo, si no me equivoco, 5.000 personas. ¿Sabe cuánto había usted que dice no nos quejemos
si no nos quejamos. En el caso Bloomberg creo que llegamos a ser 400.000. Sí, claro, los que claro. nos habíamos La expresado. segunda vez esa fue la cifra. Por eso digo, ahora fíjese, ahora claro, ahora son todos como la resistencia en la guerra, ¿no? Pequeños grupitos quejándose cada uno en su barrio, pero no nos quejamos todos juntos. La inseguridad, que viene atada de la mano de la droga, de la falta de decisión política, de la tranza que existen entre aquellos que deberían protegernos y los que nos atacan. Yo ahora voy a hablar de la droga, porque tenemos lo que dice el episcopado argentino al respecto. Cerrando los mensajes, Alicia Bamberger usa una palabra siempre que es la palabra gracias. Siempre. Y nos llena de satisfacción recibir esta palabra porque gracias por lo que hacemos, dice ella. Nos saluda a todos los que hacemos este programa, al doctor Amatucci, al padre Cote, al padre Giorgi, al padre Adrián Santarelli. Y se alegró por el padre Santarelli su regreso. Su regreso. Y usted sabe que la palabra gracias es una palabra, Alicia, que está buena ponerla en este escritorio y en esta pantalla. Gracias porque realmente no nosotros somos los de decir gracias, pero qué bueno que todavía se siga usando cuando alguien quiere reconocer el trabajo de otros. Por eso nosotros le decimos gracias a los que llaman, a los que nos escriben, a los que se toman este tiempo todos los días de 20 a 21 de prender su televisor y de elegirnos en una pantalla de tantos canales con todas las variantes, ¿no? Desde lo peor hasta lo mejor, digo, documentales, hasta estos programas chabacanos y vulgares, bueno, aquellos que nos eligen. Gracias, nos decimos nosotros. Dolores de Wilde está contenta por tener este programa, lo ve junto con su marido. Esto está bueno también, de que podamos reunir a la familia. Élida de Lanús nos felicita por los programas que hacemos, nos desea lo mejor, esta también es otra palabra de aliento muy fuerte. Bueno, Inés López, que nos encontró hace poquito. Inés López, fabuloso. Hace poquitos días, ¿no? De Almagro. No tengo el lugar, pero... ¿Es de Almagro? Ah, mire usted. Se emocionó con el video de Laura, me envía, ya van 2 correos electrónicos. Otra amiga, Mónica Rodríguez, que nos vio y, bueno, lo vio al padre Adrián Santarelli y se puso muy contenta, lo saluda porque usted, doctor, le tiene un cariño muy especial. Digo, gracias a todos, decimos nosotros, porque nos escriben, porque nos llaman, porque nos hacen parte de su vida día a día. Doctor. Roque, hace un rato mencionaste a alguien de Paso del Rey. Sí. Y entonces, como en Paso del Rey vive Jorgelina con Brenda y con Omar, los Pazzerini, es así. Pazzerini. Entonces, quiero pedir entonces aquí a la audiencia de que recemos por la madre de Jorgelina, que no anda bien, doña Dora. Así que recemos por doña Dora para que se recupere, pero también por esta hermosa familia. Yo llamo el trío dinámico, los denomino. Sí, mi mensaje para ellos, señor. ¿no? Que les vaya muy bien. Bueno, yo vuelvo a retomar el tema de la droga. Digo que la situación cuenta valores religiosos en su portada. Uno de los títulos es Drogas, la incidencia positiva de la fe en la recuperación de los adictos. Dice que la situación es alarmante, que el consumo de drogas se disparó en el país en la última década, que del 1% de la población entre 15 y 65 años que consumía algún tipo de droga se pasó a casi el 10%. Sí. Dicho de otra forma, dicen, unos 3 millones de argentinos ingieren algún tipo de sustancia tóxica. Y las comunidades terapéuticas que apelan a la espiritualidad y en especial a la religión logran mayores porcentajes de rehabilitación. Claro. La obra de católicos y evangélicos, la nota que presenta este suplemento Valores Religiosos, ¿no? Y acá, doctor, yo quiero, por lo menos breve, hacer esta pequeña, detenernos una vez más en esto del flagelo de las drogas, de lo que tanto expresa el cardenal Bergoglio, Monseñor Lozano. Digo, porque es un programa de noticias de la iglesia y demás, y decimos, nuestros obispos dicen, pero también lo dice usted que está en su casa, lo dice el ciudadano común, lo dice el hombre corriente que sale a trabajar todos los días, el que tiene que cruzar la plaza de Retiro y encontrarse con las pirañas, estos pibes drogados y enfermos que están atacando, los que te matan por matar, los que dicen hoy mato porque no me gusta tu color de remera. Digo, todo esto que pareciera ser, doctor, que no se puede detener. Y yo digo, es el momento que se tienen que poner seriamente
quien es la autoridad máxima de este país y plantear a la sociedad que hay un problema real y que existe. No que lo va a más, hacer. va más allá de la economía, digo, esto no pasa por hablar todos los días de plata, señora, digo, acá hay que hablar de que nos están matando a los argentinos, nos están matando a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y es el momento de decir, bueno, este es el problema central en la República Argentina, y no es el problema. La inflación, es verdad, la economía, la CGT, todo lo que usted quiera, toda esta pelea, esta política, la corrupción, que tampoco se habla mucho, pero digo, pero planteemos este tema como central, como eje de la discusión en la República Argentina. Sí, pero ¿no? Roque, lamentablemente, han bajado otras líneas. La línea es despenalizarlo. Y ahí viene la madre del borrego. Por eso es grave esto, y es que la familia tiene que estar atenta, atenta continuamente en este tipo de acciones, porque la droga lamentablemente destruye todo lo que está a su alrededor es destrucción. Es así, por eso a mí me agradaría, Roque, de que, ya que tener la posibilidad de este medio todos los días, no falte nunca por lo menos la visión de cada uno de los que colaboran contigo en ese día, de ver el por qué esto atenta primero y fundamental contra la propia familia, que es la primera en ver deteriorada su calidad de vida, porque es destruido lo más íntimo, porque pierde ese ser que tenía a su lado, está en otra cosa. ¿Sabe cuál es el problema? Yo lo vivo diciendo, y como uno tiene una ignorancia a lo mejor importante con respecto a las drogas, pero a ver, esto de intentar decir que hay drogas menos peligrosas que otras, ¿no? Cuando se dice que la marihuana no tiene ningún riesgo, aceptarla como una droga social, y cuando te dice, bueno, escúchame, el cigarrillo común o el alcohol, que nadie está diciendo que esté bien lo otro. Yo digo, pero las drogas son drogas, y el fenómeno que estamos viviendo y padeciendo es esto, abrirle la puerta a las drogas que son socialmente, las queremos aprobar, me parece que vamos a cometer el error que ya estamos mirando potenciado por N, una potencialidad infinita. Y ya lo vimos en otro lado, que fue despenalizado y se encuentran que ahora están peor, mucho peor, porque dije, no, va a haber que le va, no, y que lo haga el Estado. Sí, el Estado va a ser el primer corruptor de todo eso, sí. Porque los que dedican a fabricarla, ¿quiénes cree que son? ¿Y quién se la va a vender? Por más que vos tengas tu campo, bueno, acá vamos a plantar marihuana como nuestros hermanitos enfrente. ¿No? Pero siempre está la corrupción, porque es lo más redituable que hay. Sí. O sea, lo que es las armas. Sí. Y las drogas, son lo más redituable que hay. Por eso no hay, y vuelvo a pedir disculpas a aquellos que les pueda molestar que estemos hablando de un tema que imaginamos, algunos pueden imaginar que se escapa de lo que es el espíritu de este programa. Al contrario, el espíritu de este programa no es que nos juntemos a rezar solamente porque sí, para congraciarse con algunos que les gusta nada más que la oración. Hablamos también de los temas que realmente nos deben ocupar y preocupar. Y yo vuelvo a decirlo, estamos viendo, y lo digo en primera persona, me ha sucedido, estoy viendo muchos chicos que se están destruyendo y que están destruyendo ilusiones de otros, ¿sí? Uno dice, ¿hasta cuándo? Hablamos de la marihuana, ¿no? Que es esta droga que no tiene ese peso tan significativo de repente como el paco. Pero uno cuando habla del paco, doctor, dice, ¿cómo se para esto, no? ¿Cómo se va a terminar esta realidad? Bueno, por eso insisto, aquí ya no es un deseo, no es un pedido, como dijo el doctor, creo que todos tenemos que exigir a las autoridades que intervengan y que tomen medidas. La inseguridad y la droga están de la mano, están matando todos los días a uno de nosotros. No es a nadie más que a uno de nosotros. A un hijo suyo, a un hijo mío, a un abuelo, a un papá, a una mamá, alguien muy directo, ¿no? Roque, y quiero que sepa esta familia de que a estas personas que están matando, porque dijo otro señor que tenía otra estadística. Muy bien, esos son en cuanto a la violencia, pero hay otra violencia gravísima, del cual están muriendo 22 personas en nuestro país por día, y es la inseguridad en el tránsito. También. En el tránsito, o sea, generalmente a través de un medio de locomoción, va un individuo que está bajo los efectos de las drogas muchas veces, a veces simplemente del alcohol,
pero está matando a otro, pero generalmente también por la droga como tal. Por eso hablamos de este tema porque la preocupación, una de las grandes preocupaciones de este programa es el defender la vida, ¿no? Y creemos que diciendo esto estamos haciendo un pequeño ejercicio para defender la vida, ¿no? De cada uno de nosotros y de aquellos que nos rodean. Decirle no a la droga y reclamar, como dijo el doctor Amatucci, reclamemos, ¿no? Si queremos que las cosas cambien. Si no, todo seguirá igual o seguirá avanzando por el camino que vamos. Hacemos un pequeño corte con este spot justamente que habla sobre cómo destruye la droga a todos. Seguimos haciendo Buenas y Santas por la señal Santa María, el canal de la vida, día miércoles 11 de junio, doctor, ¿no? 11 de julio, 11 de julio de 2012, ya estamos en pleno invierno, estamos en el mes 7, seguimos avanzando, pero hoy, 11 de julio, es una fecha muy especial para el amigo del doctor Amatucci. Me llegaba un correo electrónico que decía: se solicita la difusión, ¿no?, de nuestra mayor consideración. El 11 de julio se cumplieron, o sea, hoy, 32 años de la fundación del Centro de Lucha contra las Enfermedades Alérgicas, el CEA. Tengo el sitio web, la página web en pantalla. Entidad de bien público sin fines de lucro que a través de los medios de comunicación social y de los grupos de autoayuda concienciza a la comunidad sobre las enfermedades alérgicas y el asma. Cuenta con una página web, que es esta que tenemos en pantalla, www.delegacioncelsea.blogspot.com, donde se desarrollan las diversas actividades de la institución. Bueno, y quienes firman esto son los delegados de la misma, pero quien ha estado en la fundación hace 32 años es el doctor Amatucci. Felicidades entonces, muchas doctor, gracias. 32 años trabajando con esta fundación, interesante. Sí, pero si no fuese por aquellos que me acompañaron y ya están gozando la vida eterna, y aquellos otros que siguen trabajando, porque vos mencionabas a alguien de AEDO, y a esta persona de AEDO, por ejemplo, allí está nuestro asesor científico, con más de 80 años, el doctor Rodolfo Sánchez Suárez. Él es el asesor científico en estos momentos de nuestra institución. Allí hay unos grupos muy lindos de CELSEA que ya desde el vamos vienen trabajando. O sea, vos fíjate, son más de 30 años de los 32 que esta gente está trabajando, haciendo grande. Y vos fíjate la cantidad de charlas que van haciéndose en todos los lugares donde existen esto, más los grupos de autoayuda. En cuanto a esta página web, hay que agradecerle a la webmaster, a la señora Graciela González de Junot, porque siendo con todas sus tareas de madre, de esposa, de estudiante que sigue estudiando medicina, ella tiene el tiempo para poner en internet todas estas cosas que CELSEA hace para el bien de la comunidad. Ahora, si vos me permitís, ya que mencioné, como son tantos los que trabajan en CELSEA, solamente voy a referirme, agradecer todo lo que hizo mi maestro, el doctor Raúl Enrique Cerviño, creador del servicio de alergia del Hospital de San Fernando en el año 52. Primero en el país, en una ciudad de una provincia. En este caso, la única que estaban eran en el Hospital Rivadavia, el Hospital de Clínicas, estaba en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Córdoba. No había más servicio de alergia. Hoy día, gracias a Dios, los pocos alergistas por lo menos
ya están en muchos otros lugares. Y es esa la labor que ha venido desempeñándose el SEA. Ahora, por eso, sí, perdón. No, porque yo estoy recorriendo el sitio web y veo que este www.delegacioncelsea.blogspot.com habla de temas importantes, ¿no? Y ha tenido entradas que se convirtieron populares, por ejemplo, sobre la alergia a consecuencia de las cenizas volcánicas, que lo hemos hablado acá en el programa, lo que tiene que ver con el consumo de la yerba mate, que lo hablamos tantas veces, que es un tema importante para prevenir las alergias, cómo se habla del docente y el médico alergista, lo contó usted, cómo se prepara un rico mate cocido y cuáles son los valores, alternativas al sulfito para evitar el padecimiento, el pardeamiento de fruta cortada. Bueno, digo, la baba rosa, ¿no? ¿Cuántos temas, tiene esto para que se puedan considerar entradas populares, ¿no? Que sirven para aquellos que quieren evacuar alguna duda, ¿no? Con respecto a cuáles son los temas importantes de la alergia. Y tienen recetas gastronómicas. También hay recetas gastronómicas. También, aquellas cosas que se puede hacer desde una linda polenta, por ejemplo, un locro, unas empanadas. Es tan sencilla. Que familia. La polenta es ¿La polenta por qué? A ver. Y la polenta, porque además del valor nutritivo que tiene el maíz, en este caso, porque es harina de maíz, familia. Entonces, en estos días hemos tenido un congreso, la semana pasada, el congreso precisamente llamado Mundo Soja Maíz. Ajá. Y se imagina ustedes que el maíz fue uno de las 4 alimentos que tenían nuestros queridos incas y por ende nuestros aborígenes de toda nuestra parte norte del país. Ese era uno. El otro era las papas, el otro era el chía y el amaranto. Vos fíjate que con esos ya ellos tenían todos los nutrimentos, más por supuesto la lactancia materna hasta cuánto tiempo, y una vez que terminaba esa, la lactancia, ¿sabés qué? O de las cabras o de las llamas, ¿me entiendes? Entonces tenían todo lo que querían tenerlo, solo con eso, y cómo tenían su agricultura sustentable, que hoy día gracias al INTA, vos sabés que se ha hecho uno de nuestros congresos, del congreso del INTA, allí en el NOA, para revitalizar todo esto y porque se ha guardado el código genético de todos esos sembradíos, se lo ha repotenciado para que esa gente pueda vivir de lo que tiene allí, de esa agricultura. A ver si me expreso. Sí, sí. Todo esto, entonces, voy a decir, ¿por qué? Porque una buena señora, en estos días de frío, con poco dinero, puede hacer una linda polenta, arriba, en vez de ponerle agua, la va haciendo que esa masa se vaya entonces uniendo con leche. Agárrale, sí, 4.50 litros. Sí, pero escuchame una cosa, ¿qué tiene que ver los 4.50 de comerle? Y encima entonces le pone un lindo queso y lo gratina, te puedo asegurar que eso es extraordinario. O sea, que se puede reemplazar el agua por leche para la cocción de la polenta. Mire usted, acá me dice Adrián, que es nuestro director, que anoche comió polenta y le hizo con leche. Y claro, ¿y cómo lo hace la madre? ¿Cómo lo hace el padre? Y queso fresco, acá me dice. Queso fresquito. Qué bárbaro, ¿no? Eso yo nunca lo había escuchado. La realidad es que las enfermedades, nos quedan 2 minutos, le cuento, para que no se extienda, y para que podamos hablar, pero digo, las enfermedades alérgicas son muchas y hemos trabajado durante estos años con usted en el programa, siempre le damos un espacio. Hoy particularmente, pleno invierno, ¿qué es lo más grave que puede tener el alérgico? Bueno, ahí viene la madre del borrego. Es lo peor que puede tener, son los chiquitos alérgicos, es la bronquiolitis que nos está afectando en este momento en Argentina, todos los años. Pero ¿quiénes la sufren consecuentemente? Precisamente aquellos chiquitos en donde hay una herencia, porque la alergia es hereditaria. Lo que se hereda, por supuesto, es el terreno alérgico, pero lo podemos evitar si esa madre, y en ese núcleo familiar, pero la madre en especial, toman cierta vigencia. Yo siempre menciono primero la lactancia materna. No le puede faltar los 7 primeros meses, en exclusividad, familia. No le puede dar ni siquiera esto que yo tomo cada rato, agua, ni siquiera agua necesita, pues Tata en la leche materna le puso todo lo que necesita esa cría que es nuestro hijo. Distinto, yo mencioné la llama, que esto, lo otro. No, es distinta la composición. La de la leche de madre tiene los anticuerpos específicos que evitan, gracias a la inmunoglobulina A,
impiden en el invierno las infecciones respiratorias y en verano las infecciones gastrointestinales, sobre todo en nuestro país que el 50% no tienen agua potable de red. Claro, ¿Me sigue? Sí, Entonces, sí. ese es uno. ¿Quiénes se afectan? Los chiquitos prematuros. ¿Quiénes son prematuros? Los que lamentablemente cada vez se están naciendo más en nuestro país por desnutrición. ¿De quién? De la propia madre. Pero en nuestro país, que estamos gastando tanto en planes sociales y todo lo demás, lo primero que hay que hacer es ver qué consumen esa gente y ayudarle a que con poco dinero compre los elementos necesarios, pero enseñarle cómo cocinarlo, porque muchos no lo saben hacer. Es tan sencillo como eso. Volvemos a caer siempre en el mismo tema, ¿no? Que es la educación. Y es la educación, yo se lo digo siempre. Por eso es lo que hablamos en el programa, que gracias a este multimedio Marín se me ha concedido tener el espacio entonces en la radio FM 90.5 Marín, que precede a esta grabación. ¿Y cómo lo llamamos? Salud Familia, con ya 20 años en esto. ¿Por qué? Porque Salud Familia hace esto. Ahora, Roque, y decime, ¿por qué es lo más importante? Porque esos chiquitos mueren en Argentina, aquellos que son menores de 2 años, muchísima cantidad, porque otro de los factores es el tabaco, como factor entonces contaminante de los pequeños. Por eso tiene que estar ausente de toda familia. Bueno, doctor, nos vamos yendo. ¿Nos vamos yendo? Gracias por haber estado, como siempre. No. Vamos a regalarle a los amigos, como habíamos prometido al principio, este deleite que es un director de orquesta como Borenbein, con su orquesta conformada por palestinos e israelíes, ¿no? Esta manera de demostrar que el mundo puede unirse, ¿no? Y que la cultura, la educación, el arte son factores determinantes fundamentales para poder lograr esto. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado. Lo dejamos con esta muestra musical. Mañana, Dios mediante, a la misma hora, desde este mismo lugar, estaremos haciendo una vez más Buenas y Santas. Linda jornada. Hasta mañana.